Era una cantidad de dinero absurda para dejarla tirada por ahí. El multimillonario cerró los ojos y fingió dormir profundamente para poner a prueba la honradez de su nueva empleada. Pero lo que vio al abrir los ojos lo dejó completamente helado. Antes de sumergirnos en esta historia, no olvides escribir en los comentarios desde qué país o ciudad nos acompañas. Ahora sí, prepárate para disfrutar. Marcelo Villamar no era un hombre con el que se pudiera bromear fácilmente. A sus 38 años ya se había consolidado como el dueño absoluto del Grupo Villamar, un imperio colosal que dominaba los sectores de bienes raíces, tecnología de punta y altas finanzas. En los círculos empresariales más exclusivos lo apodaban el empresario de hielo. Su rostro, siempre severo, su voz carente de cualquier emoción y sus movimientos calculados milimétricamente daban la sensación de que cada segundo de su existencia estaba cronometrado. Era esa clase de individuo que jamás dejaba un cabo suelto, ni en sus inversiones millonarias, ni en su agenda diaria, y mucho menos en su vida privada. Todo en la existencia de Marcelo parecía una ecuación perfecta, pero detrás de esa fachada de impecabilidad se ocultaba un hombre herido por un pasado repleto de deslealtades. Años atrás, un socio a quien consideraba un hermano le tendió una trampa financiera que le costó millones, y lo que es peor, le arrebató su capacidad de confiar en el prójimo. Desde aquel incidente, Marcelo miraba a todos con recelo. Ni sus asistentes ejecutivos, ni el personal de servicio, ni siquiera sus nuevos socios lograban derribar sus muros. En su imponente mansión, ubicada en la cima de una colina exclusiva con vistas al océano, todo lucía perfecto, excepto por un detalle vergonzoso. No lograba retener a una empleada doméstica por más de una semana. Algunas renunciaban huyendo del carácter exigente de Marcelo, otras simplemente no soportaban la atmósfera opresiva de aquel lugar tan frío y silencioso. Él, sin pronunciar palabra, se limitaba a firmar los cheques de liquidación. Debido a esto, el Departamento de Recursos Humanos de su empresa se veía obligado a publicar el mismo anuncio una y otra vez. Se busca ama de llaves con experiencia, salario extraordinario, exigencia máxima. Todos en la alta sociedad sabían que aquel era el empleo mejor pagado, pero también el más imposible de conservar. Aquella mañana en particular, Marcelo estaba en su sala principal revisando el currículum de una nueva aspirante. Sus expectativas eran nulas. Estaba harto de ver un desfile de rostros falsamente sonrientes y promesas vacías. Justo cuando el reloj de pared marcó las 9 en punto, la puerta se abrió con suavidad. «Buenos días, señor Villamar», dijo una voz femenina con un tono firme y decidido. «Soy Isabela Rivas. Vengo por el puesto». Marcelo alzó la vista lentamente, arqueando una ceja con escepticismo. Frente a él se encontraba una mujer que rondaba los 30 años, de porte sencillo, con el cabello castaño claro recogido en una coleta práctica y unos ojos verdes que desbordaban vitalidad. Vestía un atuendo simple, sin logotipos de marcas lujosas, pero impecablemente limpio y planchado. «¿Así es como llaman al puesto ahora?», preguntó él con su voz grave y pausada. «¿El puesto?». Isabela esbozó una sonrisa que desconcertó al magnate. «Bueno, si nos guiamos por los foros de internet, más bien parece una prueba de supervivencia. Dicen por ahí que trabajar en esta casa es como entrenar en un campo militar para fuerzas especiales. Si uno logra sobrevivir una semana, deberían darle una medalla al valor». Marcelo parpadeó lentamente, procesando la información. No estaba acostumbrado a que nadie se dirigiera a él con ese tono tan relajado y audaz. Cerró la carpeta sobre la mesa y apoyó los codos, mirándola fijamente. «Hablemos de su experiencia laboral», dijo, cortando la broma de raíz. «Trabajé limpiando habitaciones en un hotel de 5 estrellas. Luego me dediqué al cuidado de personas mayores, y también tengo experiencia en cocina. Y poseo un talento natural para tranquilizar a la gente cuando está de mal humor». «¿Y considera que eso es relevante para limpiar una mansión?», replicó Marcelo, impasible. «Lo es, especialmente cuando el dueño de la casa tiene la fama de ser el hombre más gruñón de toda la ciudad». El empresario la observó en silencio durante unos segundos interminables. Su mirada gris acero era capaz de intimidar a los ejecutivos más feroces, pero ella no apartó la vista ni un instante. «No necesito comediantes en mi casa», sentenció él finalmente. «Qué lástima», respondió ella con total naturalidad. «El humor es parte de mi naturaleza, pero también sé dejar los pisos tan brillantes que usted podría comer sobre ellos sin necesidad de plato». Por primera vez en años, Marcelo sintió que la comisura de sus labios amenazaba con curvarse hacia arriba. No llegó a sonreír, pero algo dentro de su coraza se aflojó levemente. «Muy bien», concedió. «Le daré una semana de prueba. Pero no se haga ilusiones.
La mayoría no llega ni al tercer día. Perfecto, contestó Isabela con entusiasmo genuino. Siempre me ha gustado romper récords. Ella le extendió la mano para cerrar el trato. Marcelo dudó un instante, mirando la mano tendida, pero terminó estrechándola. La palma de Isabela era cálida, suave y firme, un contraste absoluto con las manos frías y distantes del mundo corporativo que él frecuentaba. Cuando Isabela se retiró para comenzar sus labores, Marcelo permaneció un rato en silencio, absorto en sus pensamientos. Su instinto le decía que aquella mujer era diferente a las demás. Se repitió mentalmente que solo duraría una semana, que todo terminaría igual que siempre. Pero una parte de él, esa que había silenciado hace años, susurraba lo contrario. Esa misma tarde, decidió someterla a la prueba definitiva. Su mente calculadora diseñó un plan. Quería verificar si esa sonrisa auténtica escondía la misma avaricia que todos los demás. En la privacidad de su despacho, abrió la caja fuerte y extrajo varios fajos gruesos de billetes de alta denominación. Los dejó a la vista sobre el escritorio y esparció deliberadamente algunos por el suelo, como si se hubieran caído por descuido. Acto seguido, se recostó en su sillón ejecutivo y fingió quedarse profundamente dormido. Unos minutos más tarde, escuchó un toque suave en la puerta. «Señor Villamar, ¿puedo pasar a limpiar?», preguntó Isabela desde el umbral. «Adelante», murmuró él, fingiendo una voz pastosa y adormilada. Ella entró empujando el carrito de limpieza. Realizaba su trabajo con una naturalidad asombrosa, tarareando una melodía alegre apenas audible. Marcelo mantenía los ojos entrecerrados, espiando cada uno de sus movimientos desde su falso sueño. Isabela continuaba limpiando y organizando sin prestar atención al dinero, hasta que se agachó para recoger un paño y sus ojos se toparon con los billetes esparcidos por la alfombra. Su cuerpo se detuvo en seco. Marcelo contuvo la respiración, con el corazón latiendo un poco más rápido. «Ahí está», pensó. «Veamos de qué estás hecha realmente». Para su absoluta sorpresa, Isabela no se metió el dinero en el bolsillo. Lo recogió con sumo cuidado, alisando cada billete con sus dedos y colocándolos sobre el escritorio. Luego comenzó a moverlos como si jugara un rompecabezas. Los acomodó en forma de cuadrado. Luego probó un círculo y finalmente, soltando una risita traviesa, los ordenó formando un corazón perfecto. Marcelo casi pierde el control de su calma fingida ante tal ocurrencia. Isabela sacó una pequeña nota adhesiva amarilla de su delantal, escribió algo rápidamente y la pegó justo al lado del dinero. La nota decía: «El dinero también necesita estar ordenado para que se multiplique con amor». Ella sonriente. Marcelo, inmóvil en su silla, tuvo que morderse el labio interior con fuerza para no soltar una carcajada. Jamás en su vida alguien había usado su fortuna para hacer una figura de corazón. Cuando Isabela terminó de limpiar, salió de la oficina sin sospechar nada, tarareando la misma canción alegre. En cuanto el silencio volvió a inundar el despacho, Marcelo se incorporó lentamente. Miró fijamente el pequeño corazón hecho de billetes y la nota amarilla con la carita sonriente dibujada. Por alguna extraña razón, no fue capaz de tirarla a la basura. La dobló con delicadeza y la guardó en el cajón más privado de su escritorio. Aquella noche, mientras subía las escaleras hacia su habitación, no pudo dejar de pensar en lo ocurrido. Una simple empleada doméstica había logrado lo que nadie había conseguido en años: hacerlo reír genuinamente. A la mañana siguiente, la mansión de Marcelo Villamar despertó con una energía distinta. El sol se filtraba por los altos ventanales, iluminando el mármol pulido del vestíbulo. Isabela ya estaba allí mucho antes de que el reloj marcara su hora de entrada, moviéndose con una energía envidiable, cargando una pequeña cesta con limones frescos y un ramo de flores silvestres. Cuando Marcelo la vio cruzar el pasillo principal, con su uniforme azul oscuro impecable y esa sonrisa tranquila que parecía inalterable, no pudo evitar fruncir el ceño, intentando mantener su máscara de severidad. Llegó 13 minutos antes de su horario, observó él, mirando ostentosamente su costoso reloj de muñeca. «Quiero que sepa que no apruebo ni pago las horas extra no solicitadas». «No son horas extra, señor», contestó ella sin inmutarse ni un poco. «Solo estoy calentando la casa antes de que empiece el día de verdad». Marcelo no supo qué responder. Se limitó a dar un sorbo a su café negro y continuó su camino hacia el ascensor. Pero justo al cerrarse las puertas metálicas, todavía alcanzó a escuchar la voz animada de Isabela conversando con los objetos inanimados de la mansión.
Buenos días, señor reloj de péndulo. Despierte, que el espectáculo ya comenzó. Y usted, señor alfombra, le pido por favor que hoy colabore y no suelte más pelusa. El empresario negó con la cabeza dentro del ascensor, pero algo en su interior, traicionando su voluntad de hierro, lo hizo sonreír de nuevo. Durante el resto de la mañana, Isabela se movió como un torbellino de aire fresco por cada rincón lúgubre del lugar. En la cocina se atrevió a pegar una nota con nuevas reglas de la casa, escritas con rotulador de colores brillantes. 1. Lavarse las manos. 2. Sonreír al menos una vez por hora. 3. No permitir que las ollas se depriman. Cuando Marcelo entró a la cocina buscando agua, leyó la nota y la miró arqueando una ceja interrogante. ¿Y se puede saber por qué hay limones en el centro de la mesa?, preguntó, señalando el frutero que desbordaba de un amarillo brillante. Según Isabela, el color amarillo tenía la capacidad de engañar al cerebro, haciéndole creer que la vida era mucho más amable de lo que parecía, y añadió con total naturalidad que los limones funcionaban como esponjas para absorber los malos humores del ambiente. Ella llamaba a esto su propia versión científica de la felicidad. Marcelo, sin dejar de mirarla, replicó que aquella supuesta ciencia le sonaba más a sentimentalismo barato que a lógica pura. Sin perder la sonrisa antes de volver a sus tareas, Isabela le contestó que los sentimientos también eran una forma de ciencia, solo que los ricos no solían invertir en investigarlos. Aquella respuesta dejó a Marcelo sin palabras. Le resultaba sumamente desconcertante que alguien pudiera hablarle con tanta libertad y soltura sin cruzar la línea de la falta de respeto. Cuando Isabela estaba a punto de retirarse, Marcelo percibió una música suave que emanaba de la cocina. No se trataba de las piezas clásicas y solemnes que él solía escuchar, sino de una melodía contagiosa que incitaba al movimiento. Se detuvo en el umbral, observando en silencio. Isabela, con un inmaculado delantal blanco ceñido a la cintura, batía con energía una mezcla para panqueques mientras daba pequeños giros de baile y tarareaba el estribillo de la canción. El ritmo del batidor contra el tazón, el aroma envolvente a mantequilla derretida y la luz del sol entrando por la ventana componían una escena doméstica que él jamás imaginó presenciar bajo su propio techo. De repente, ella notó que la observaban y dio un pequeño salto de susto, ofreciendo disculpas apresuradas y disponiéndose a apagar la música. Marcelo la detuvo de inmediato, diciéndole que lo dejara estar, y observó que estaba cocinando panqueques, a lo que ella respondió con picardía que era una versión especial con menos azúcar y más esperanza. Con una sonrisa traviesa, Isabela lo desafió a voltear uno en la sartén, argumentando que si era capaz de dirigir una corporación multimillonaria, seguramente podría manejar una simple espátula. Marcelo tomó el utensilio con duda, analizando la sartén burbujeante y calculando la física del movimiento como si se tratara de una fusión empresarial de alto riesgo. Hizo un conteo mental y giró la muñeca. Pero el panqueque salió volando de forma torpe. Giró a medias y aterrizó doblado, con una parte colgando tristemente fuera de la sartén. Isabela tuvo que cubrirse la boca para contener una carcajada, bromeando sobre que era un panqueque rebelde al que le gustaba romper las normas. Marcelo, tosiendo para recuperar su compostura, murmuró que ordenaría rediseñar los bordes de esas sartenes. Ella, recogiendo el desastre con calma, le sugirió que simplemente practicara seguir el ritmo. 1, 2, 3 y vuelta. Aunque Marcelo insistió en que carecía de ritmo, ella aseguró que solo necesitaba dejar que su cuerpo escuchara la música. Él la miró escéptico, pero instantes después se sorprendió a sí mismo golpeando suavemente la encimera con los dedos al compás de la melodía. Al darse cuenta, retiró la mano bruscamente, pero Isabela ya lo había visto y sonrió victoriosa, diciéndole que tenía razón. Aunque él fingió ignorarla, la risa de ella resonó en su mente durante el resto de la jornada. Más tarde, al cruzar el pasillo principal, se quedó perplejo al encontrarla manteniendo una conversación seria con el robot aspiradora. Le indicaba al aparato que tratara con cariño una esquina específica, a la que llamaba la zona triste de la casa. Marcelo, incrédulo, se detuvo para cuestionar por qué le hablaba a una máquina. Ella le explicó que, a veces, los adultos solo escuchan y cooperan si se les trata con simpatía, y pensó que tal vez el robot funcionaría bajo la misma lógica. Él, cruzándose de brazos, aclaró que no necesitaba ser tratado como un objeto simpático.
Entonces, Isabela lo miró directamente a los ojos y le extendió una receta imaginaria. Una tarde libre de informes financieros, porque su casa necesitaba urgentemente aprender a reír. Ante la mirada atónita de Marcelo, quien no estaba acostumbrado a que nadie le hablara así, ella sacó un pequeño papel de su bolsillo y se lo entregó. Era un vale gratuito por una risa y un vaso de limonada, sin fecha de vencimiento. Él tomó el papel casi por inercia, permitiendo que sus dedos rozaran los de ella por un breve instante. Horas después, en la soledad de su despacho, encontró el papelito sobre el escritorio. Sin comprender del todo sus propios motivos, decidió no tirarlo a la basura. Lo guardó con cuidado junto a los billetes que ella había arreglado en forma de corazón y la nota amarilla anterior. Eran objetos pequeños, absurdos y sin valor comercial, pero habían llenado su mansión de una calidez que el dinero no podía comprar. Al caer la tarde, un sonido inusual provino de la biblioteca. Notas de piano torpes y desordenadas, pero llenas de vida. Al acercarse, vio a Isabela probando las teclas con curiosidad. Cuando él señaló que el piano llevaba años en silencio y probablemente estaba desafinado, ella respondió con ternura que el instrumento no estaba desafinado, sino triste, ya que los objetos se apagan cuando no se sienten útiles. Le pidió permiso para abrir las ventanas, alegando que tanto los libros como los pianos necesitaban un poco de sol. Marcelo la observó, notando que su tono no era de desafío, sino de una honestidad simple y desarmante. Accedió, pidiéndole únicamente que cuidara los ejemplares antiguos de la luz directa. Ella bromeó diciendo que les pondría sombreros hechos con las cortinas. Por primera vez en mucho tiempo, Marcelo dejó escapar una risa breve y genuina. Isabela le devolvió la sonrisa, y en esa conexión silenciosa, la mansión entera pareció respirar aliviada. Esa noche, mientras se preparaba para una reunión importante, Marcelo luchaba inútilmente con el nudo de su corbata, maldiciendo por lo bajo debido a un nerviosismo inexplicable. Isabela, que pasaba por el pasillo, se detuvo y ofreció su ayuda. Marcelo dudó un segundo, pero terminó asintiendo. Ella se acercó despacio y con movimientos precisos ajustó la tela, explicando que había aprendido a hacer nudos ayudando a su padre antes de sus turnos nocturnos, quien siempre decía que una corbata bien puesta otorgaba valor. La cercanía de ella y el suave aroma a jabón de sus manos hicieron que Marcelo contuviera la respiración involuntariamente. Al terminar, ella se apartó, admiró su obra y le dijo que ahora parecía un hombre con poder. Él respondió con seriedad que ya tenía poder, a lo que ella contestó dándole una suave palmada en el hombro, sugiriéndole que entonces le agregara un poco de suavidad. Al mirarse al espejo tras verla alejarse, Marcelo no vio al empresario implacable de siempre, sino a un hombre que empezaba a cambiar sin darse cuenta. Al regresar tarde esa noche, la casa estaba en silencio, pero la atmósfera era distinta. Tal vez era el persistente olor a vainilla, o el eco de una melodía que parecía haber quedado atrapada en las paredes. En la mesa del recibidor encontró el vale que Isabela le había dado, ahora pegado a un jarrón de flores con una anotación nueva a lápiz, canjeado por media risa y media limonada. Mañana se completará el resto. Marcelo rió en silencio ante la ocurrencia. Subió a su despacho, abrió el cajón secreto y colocó el vale junto a sus otros tesoros de papel. Se quedó contemplándolos, maravillado de que 3 simples gestos sin valor económico le provocaran más emoción que cualquier contrato millonario firmado. A la mañana siguiente, Isabela llegó con su habitual puntualidad adelantada. Mientras el sol apenas despuntaba sobre el mar, ella ya barría el vestíbulo. Saludó a Marcelo sin dejar de trabajar, comentando que el clima de hoy olía a cosas buenas. Él, con su tono seco habitual, respondió que el clima no tiene olor. Ella, imperturbable, replicó que entonces debía ser el olor de la esperanza. Marcelo rodó los ojos y continuó hacia su estudio, pero antes de cerrar la puerta, alcanzó a escuchar cómo ella le susurraba a la escoba que no se preocupara, que él también aprendería a sonreír, que solo era cuestión de tiempo. Durante toda la mañana, las cifras en la pantalla del ordenador de Marcelo carecían de sentido.
Incapaz de concentrarse, salió de la oficina y caminó sin rumbo hasta que escuchó de nuevo esa voz suave tarareando. Se detuvo en la puerta del comedor y vio a Isabela limpiando la plata mientras cantaba una canción que evocaba infancia y días sencillos. Cuando ella notó su presencia, se detuvo apenada preguntando si molestaba. Marcelo, sintiendo una paz desconocida, le pidió simplemente que continuara. «La música no es una molestia», replicó él, sorprendiéndose incluso a sí mismo por su permisividad. Ella simplemente asintió con la cabeza y continuó con sus labores sin perder el ritmo. Marcelo se detuvo un instante, observándola con detenimiento, como si intentara descifrar un enigma. Había algo en esa mujer que lo desconcertaba a un nivel profundo. No se trataba de su apariencia física ni de su tono de voz, sino de esa habilidad innata que poseía para llenar de vida los rincones vacíos y fríos de aquella inmensa propiedad. Tiempo después, mientras él intentaba relajarse con una taza de café en la terraza, Isabela apareció de la nada sosteniendo un vaso con un líquido dorado. «Aquí tiene la fase 2 del tratamiento contra el estrés», anunció ella con naturalidad, depositando el vaso sobre la mesa de cristal. «Es limonada, endulzada con miel, garantizado sin efectos secundarios. No requiero ningún tipo de tratamiento», contestó Marcelo a la defensiva, aunque su mano, actuando por cuenta propia, ya estaba alcanzando el vaso. «Por supuesto que lo necesita. Es vital para todos los que habitan en soledad». «Yo no vivo solo», refutó él, sintiendo una punzada de molestia. «Usted vive rodeado de personas, señor, pero eso no es lo mismo», dijo ella, mirándolo con una suavidad que desarmaba cualquier intento de enojo, una mirada libre de juicios. A veces uno puede tener un batallón de empleados a su servicio y aún así sentir el peso de la soledad más absoluta. Marcelo se quedó mudo. Nadie, absolutamente nadie, le hablaba con esa franqueza. Nadie tenía la audacia de decirle verdades tan directas sin envolverlas en capas de adulación o miedo reverencial. «¿Y cómo es que usted posee tanto conocimiento sobre ese tema?», preguntó, incapaz de ocultar su curiosidad. «Porque yo también caminé mucho tiempo de la mano de la soledad», respondió ella con sencillez, encogiéndose de hombros como si fuera un dato menor. El silencio que se instaló entre ambos no fue pesado ni incómodo. Fue uno de esos silencios elocuentes que comunican más que 1000 discursos. Con el paso de los días, la transformación de la mansión se hizo innegable. Las pesadas cortinas, antes selladas herméticamente, ahora permitían el paso de la luz. Las lámparas se encendían antes de que cayera la penumbra total. El aire, que solía sentirse estéril y gélido, ahora transportaba aromas de pan horneado y flores frescas. Marcelo comenzó a redescubrir detalles que su mente había borrado. El rumor lejano del mar desde su balcón, el impecable brillo de los suelos de madera y, por encima de todo, el eco de una risa femenina que se había entretejido con la estructura misma de la casa. Una tarde, al volver de una tediosa reunión corporativa, la halló en el jardín, arrodillada entre los macizos de tierra. «¿Qué está haciendo ahí fuera?», inquirió desde el umbral. «Plantando», contestó ella sin interrumpir su labor ni alzar la vista. «No existen flores felices en un hogar donde todo es gris. No recuerdo haber firmado ninguna autorización para un jardín nuevo. No lo autorizó. Pero si le desagrada, puedo arrancarlo todo ahora mismo». Marcelo cruzó los brazos sobre el pecho, observando la escena. «¿Y qué es exactamente lo que está sembrando?». «Alegrías. Ese es su nombre», respondió ella soltando una risita. «Son flores diminutas, pero tienen la fortaleza para resistir cualquier clima. Me encantan, porque no saben rendirse». Él la observó unos instantes más, y, movido por un impulso inexplicable, se agachó a su lado. Tomó una pequeña pala de jardinería, y comenzó a remover la tierra. Isabela lo miró, incapaz de ocultar su asombro. «Estoy ayudando, o supervisando, mejor dicho», corrigió él rápidamente, esbozando media sonrisa. «Claro, supervisando con las manos llenas de barro. Eso sí que es una novedad», bromeó ella, riendo abiertamente. Marcelo desvió la mirada, pero la sonrisa en su rostro fue inevitable. Esa noche, al quitarse el traje en la soledad de su habitación, notó una mancha de tierra seca en la manga. Al tocarla, la memoria de la risa de Isabela, el sol bañando las flores,
y el sonido rítmico de sus manos trabajando la tierra lo invadió. Sintió algo extraño en el pecho. Calma. Al día siguiente, la rutina se rompió. Por primera vez en años, Marcelo decidió no volver a la oficina y quedarse a almorzar en casa. Bajó al comedor y la encontró concentrada frente a la estufa. «Desconocía que hoy cocinaría usted personalmente», comentó él. «Lo hago cuando me llega la inspiración, y hoy el clima pedía a gritos una sopa». «¿Y qué clase de sopa es esa?» «Crema de calabaza», respondió ella mientras revolvía la olla con ritmo constante. «Es mi especialidad». «¿Y cuál es la especialidad del señor Villamar?», preguntó alzando la vista con un brillo de picardía en los ojos. «Dar órdenes», sentenció él sin titubear. «Entonces, hoy le propongo probar algo diferente, recibirlas. Siéntese y espere», ordenó ella con una sonrisa desafiante. Para sorpresa de ambos, él obedeció sin emitir queja alguna. Minutos después, Isabela sirvió 2 platos humeantes y se sentó en la silla frente a él. «¿Planea hacerme compañía?», preguntó Marcelo, intrigado por la ruptura del protocolo. «Si no le molesta, comer en soledad arruina el sabor de los alimentos». Marcelo probó la primera cucharada. La sopa estaba caliente, con una textura perfecta y un dulzor equilibrado. «Está buena», admitió tras saborearla. «¿Solo buena?», repitió ella, fingiendo una profunda indignación. «Me esforcé mucho más que con los panqueques». «Digamos que está muy buena», corrigió él, incapaz de reprimir una sonrisa. «Así me gusta más», dijo ella, visiblemente satisfecha. La comida nutre más cuando se comparte con alguien que ríe. El almuerzo se transformó en una charla ligera y fluida. Conversaron sobre trivialidades, recetas, el clima e incluso algún rumor del vecindario. Sin embargo, al terminar, Marcelo tuvo una revelación importante. Hacía una eternidad que no disfrutaba de una conversación así, despojada de pretensiones, libre de tensiones y alejada de los negocios. Esa noche subió a su despacho, abrió un cajón y encontró la nota amarilla que ella le había dejado días atrás. La tomó, la leyó por un instante y la volvió a guardar, pero esta vez con delicadeza, como si fuera una joya invaluable. Se recostó en su sillón de cuero y exhaló un largo suspiro. Su existencia había sido una cadena interminable de reuniones, cifras bursátiles y estrategias. Pero ahora algo había cambiado drásticamente. Y aunque su orgullo no le permitiera admitirlo en voz alta, ese cambio tenía nombre propio y un par de ojos vivaces. Hagamos una pequeña dinámica para quienes están siguiendo la historia. Escriban la palabra espagueti en la sección de comentarios. Solo aquellos que han llegado hasta este punto entenderán la referencia. Continuemos con el relato. Los días se sucedieron sin que Marcelo fuera consciente de la velocidad del tiempo. Su rutina, antes calculada al milímetro, comenzó a perder su rigidez marcial. Ya no consultaba su reloj cada 10 minutos ni almorzaba pegado a la pantalla del ordenador. Ahora, casi sin proponérselo, se descubría esperando el sonido del carrito de limpieza o el eco de una voz canturreando desde la cocina. Isabela se había convertido en una presencia indispensable, no por contrato, sino porque llenaba el espacio con algo que el dinero no podía adquirir. Había logrado lo imposible, que la mansión Villamar empezara a sentirse como un hogar. Una mañana, Marcelo descendió las escaleras más temprano de lo habitual. El aroma embriagador a pan recién horneado dominaba el ambiente. Sobre la mesa había tazas dispuestas, una jarra de jugo fresco y un plato con galletas de un tono dorado perfecto. ¿Preparó un desayuno para la junta directiva?, preguntó frunciendo el ceño. «No, es para usted», respondió Isabela sin apartar la vista del horno. «A veces es necesario comer algo dulce para que el día comience con amabilidad». «No acostumbro a comer dulces». «Precisamente por eso», dijo ella, sacando una bandeja caliente. «Un poco de azúcar le haría bien al alma». Marcelo resopló, pero terminó tomando una galleta. Al morderla, notó que era crujiente y tenía un toque sutil de canela. «Están aceptables», murmuró. Isabela se cruzó de brazos y lo miró fijamente. «¿Aceptables? Qué generosidad la suya. Si va a calificar así mi trabajo, la próxima vez le serviré pan duro». Él intentó mantener la compostura y la seriedad, pero la forma en que ella lo miraba, con ese enfado teatral, desarmó sus defensas. Terminó riendo, una risa suave pero genuina. «Están deliciosas, de acuerdo». «Así me gusta», respondió ella, satisfecha. «Y recuerde, cuando algo le sepa bien, también es válido decirlo en voz alta». El resto de la jornada transcurrió en calma. Aunque Marcelo no dejaba de reflexionar sobre cómo todo había cambiado desde la llegada de Isabela,
se dio cuenta de que no recordaba haber alzado la voz ni una sola vez en semanas. Por la tarde, mientras revisaba unos documentos legales, un ruido seco proveniente de la biblioteca lo alertó. ¿Qué fue eso?, preguntó en voz alta, poniéndose de pie de inmediato. Al entrar en la sala, encontró el antiguo reloj de su padre sobre una mesa, inmóvil como siempre. Isabela estaba a su lado, examinándolo con meticulosa atención. ¿Tocó ese reloj?, preguntó él con una mezcla de alarma y molestia evidente. Solo quería limpiarlo, se justificó ella, pero noté que el mecanismo de cuerda está atascado. Tal vez podría repararlo. No se moleste en intentarlo. Lo han revisado los mejores relojeros profesionales, y ninguno pudo hacerlo funcionar. Isabela se encogió de hombros con naturalidad. Bueno, yo no soy una profesional, pero me gusta intentar lo imposible. ¿Me permite? Marcelo dudó. La lógica le gritaba que se negara, pero algo en el tono de voz de ella lo hizo asentir levemente. Adelante. Ella retiró el panel trasero con sumo cuidado, extrajo un pasador de su cabello y manipuló un pequeño resorte interno. Marcelo observaba en silencio, debatiéndose entre admirar su audacia o temer por la integridad de la reliquia. De pronto, se escuchó un clic metálico, seguido de un sonido que no había escuchado en años. Tic-tac, tic-tac. Marcelo se quedó petrificado en su sitio. No puede ser, murmuró, incrédulo. Isabela sonrió con dulzura. A veces solo hace falta un pequeño empujón y un poco de fe para que las cosas vuelvan a andar. Él la miró, incapaz de ocultar su asombro absoluto. Mi padre me regaló este reloj cuando era apenas un niño, confesó en voz baja, con la emoción quebrándole la garganta. Lo usaba todas las noches antes de dormir. La última vez que lo oí funcionar fue el día exacto en que él falleció. Desde entonces, nada. Isabela guardó un silencio respetuoso, comprendiendo la magnitud del momento. Las palabras sobraban en ese momento cargado de emoción. Ella simplemente posó su mano con delicadeza sobre la madera del antiguo reloj, sintiendo la vibración de su ritmo constante bajo la palma. Tal vez nunca estuvo realmente roto, murmuró con una voz suave que acarició el aire. Quizás solo estaba esperando pacientemente a que alguien tuviera la voluntad de despertarlo. Marcelo clavó sus ojos en ella, atónito. Hacía años, quizás décadas, que nadie le dirigía una frase tan sencilla y a la vez tan demoledora. Sintió como un nudo apretaba su garganta y para ocultar la humedad que amenazaba con brotar de sus ojos, se giró rápidamente dándole la espalda. Gracias, logró articular con voz ronca. Pero ella negó con la cabeza. No me agradezca a mí, señor. Fue el propio reloj quien decidió que era hora de volver a vivir. Aquella tarde, el magnate rompió su inquebrantable rutina y no regresó a la oficina. Prefirió quedarse en la mansión, deambulando por la sala mientras el tic-tac élmico llenaba cada rincón, devorando el silencio que antes lo asfixiaba. Curiosamente, aquel video de TikTok que había visto antes ya no le parecía una burla al tiempo perdido, sino una señal de que aún quedaban cosas por recuperar en su vida. Al día siguiente, en los pasillos de la corporación Villamar, la atmósfera cambió drásticamente. Los empleados, acostumbrados a la frialdad de su jefe, comenzaron a notar detalles insólitos. El señor Villamar sonreía. Era una sonrisa leve, casi imperceptible, pero estaba ahí. Uno de los ejecutivos juró haberlo escuchado soltar una risa genuina mientras miraba su teléfono. Los rumores corrieron como pólvora por los departamentos. ¿Vieron eso? El jefe comió pastel casero en su escritorio. Es imposible. Él solo consume menús de hotel 5 estrellas. Dicen que se lo preparó la nueva empleada doméstica. En cuestión de horas, el chisme se había multiplicado. Algunos celebraban el cambio de humor, pero otros, corroídos por la envidia, no tardaron en destilar veneno. Seguro esa mujer lo está manipulando, susurró un asistente con malicia en el pasillo. Nadie cambia su personalidad de la noche a la mañana sin un motivo oculto. Las miradas hacia Isabela, cuando iba a llevar recados, se tornaron inquisitivas y en ocasiones abiertamente hostiles. Sin embargo, ella continuaba realizando su labor con la misma alegría y dignidad de siempre, impermeable a las malas lenguas. Días después, Isabela tuvo que acudir a la sede central para entregar unos documentos confidenciales de Marcelo.
Al caminar cerca de una de las salas de juntas, la puerta entreabierta dejó escapar una conversación que la heló. «Señor Villamar», decía una voz masculina con tono condescendiente, «varios miembros de la Junta creemos que mostrarse tan familiar con una simple empleada doméstica podría dañar su reputación. No es apropiado para alguien de su estatus». Hubo un silencio tenso que pareció durar una eternidad. Antes de saber cómo reaccionó Marcelo ante tal atrevimiento, y si estás disfrutando de esta historia sobre cómo la dignidad vence a los prejuicios, te invito a que presiones el botón de suscripción ahora mismo. Déjanos un comentario diciendo «El respeto no tiene clase social», para saber que apoyas a Isabela. Continuemos. La voz de Marcelo resonó entonces, firme y sin titubeos, cortando el aire como una navaja. «¿Y quiénes son ustedes para decidir qué es apropiado en mi vida personal?». Nadie se atrevió a responder. Él prosiguió con una autoridad aplastante. «Conozco a esa mujer mejor que a muchos de ustedes que llevan años calentando estas sillas. Es una persona honesta, trabajadora, y posee mucha más dignidad en su dedo meñique que varios de los que aquí se llenan la boca hablando de respeto y jerarquías. Si vuelvo a escuchar a alguien mencionarla con ese tono despectivo, les sugiero que vayan redactando su carta de renuncia inmediata». Isabela se llevó la mano al pecho, sintiendo cómo su corazón galopaba desbocado. No podía dar crédito a lo que acababa de escuchar. Se alejó de la puerta sigilosamente, con el alma conmovida. Esa noche, mientras fregaba los platos en la cocina de la mansión, una sonrisa imborrable iluminaba su rostro. Marcelo había salido en su defensa sin dudarlo un segundo. Hacía mucho tiempo que nadie luchaba por ella de esa manera. Cuando él regresó del trabajo, ella lo esperó de pie junto a la encimera de granito. «Gracias», susurró bajando la mirada. «¿Por qué?», preguntó él, fingiendo ignorancia. «Por hacerme sentir que valgo más que un simple uniforme de servicio». Marcelo la miró, buscando las palabras exactas. «Usted vale mucho más de lo que imagina, Isabela», respondió con una honestidad brutal que lo sorprendió incluso a él mismo. Durante unos segundos, el único sonido fue el zumbido aleconfortante del reloj reparado y el murmullo lejano de las olas del mar. Isabela, rompiendo el silencio, lo miró fijamente a los ojos. «¿Sabe qué me dijeron una vez, señor? Que las cosas rotas no se reparan, se reemplazan». «Pues esa persona nunca conoció a alguien que supiera cuidar de verdad», replicó ella con sabiduría, «porque lo que se cuida con amor siempre tiene arreglo». Marcelo no contestó, solo asintió lentamente, comprendiendo una verdad que había negado por años. Esa noche, al subir a su habitación, se detuvo frente al reloj. Seguía funcionando, firme y constante, y, sin entender del todo cómo, Marcelo supo que su propio corazón también estaba empezando a moverse de nuevo. El sábado amaneció con un cielo azul brillante y una brisa fresca que se colaba por los ventanales de la residencia Villamar. Isabela llegó temprano, pero esta vez traía compañía. De su mano caminaba una pequeña niña de grandes ojos verdes, con el cabello trenzado y un vestido rosa pálido. «Prometo que me portaré muy bien, mamá», susurró la pequeña apretando los dedos de su madre. «Lo sé, Lucía. Solo mantente cerca y recuerda no tocar nada sin permiso». «Sí, mamá». Marcelo, que revisaba informes financieros en la biblioteca, escuchó el eco de voces infantiles en el pasillo. Al asomarse, se encontró con la inesperada escena. Isabela, visiblemente nerviosa, y una niña observando el lujo con curiosidad infinita. «Señor Villamar», comenzó ella apenada, «le pido 1000 disculpas. La persona que cuida a mi hija no pudo venir y no tuve otra opción que traerla. Si le molesta, puedo irme y regresar más tarde». Marcelo la observó en silencio. Su primer instinto fue rechazar la idea. Detestaba el ruido y las interrupciones en su santuario, pero algo en la mirada transparente y pura de la niña lo desarmó. «No es necesario que se vaya», dijo finalmente. «Puede quedarse. ¿Está seguro, señor?» «Completamente. Solo asegúrese de que no rompa nada». «Lo prometo», intervino Lucía levantando la mano con solemnidad militar. «No voy a romper nada, señor». Marcelo no pudo evitar una media sonrisa. «Eso espero, señorita». La mañana transcurrió con una calma inusual. Mientras Isabela limpiaba, Lucía dibujaba en su libreta sentada en el enorme sofá. De vez en cuando, levantaba la vista para admirar los cuadros gigantescos. «Su casa es muy grande, señor», dijo de pronto rompiendo el hielo. «Demasiado grande», respondió Marcelo sin apartar la vista de su libro. «¿Y no se siente solo aquí tan solito?», preguntó con esa inocencia que solo los niños poseen. Marcelo levantó la mirada, intrigado.
La soledad no es mala, contestó con tono filosófico. Es solo silencio. Lucía asintió pensativa. Mi mamá dice que el silencio solo es bonito si tienes con quien compartirlo. Marcelo se quedó paralizado. Luego soltó una risa suave. Tu mamá tiene respuestas para todo, ¿verdad? Sí, pero a veces también se equivoca, dijo la niña con naturalidad, provocando que Isabela soltara una carcajada desde la cocina. Todo parecía perfecto, hasta que a media tarde, el sonido inconfundible de cristales rompiéndose contra el suelo destrozó la calma. Marcelo se levantó de un salto y corrió hacia el salón. En el suelo, el jarrón de cristal tallado que había pertenecido a su difunta madre estaba hecho añicos, y junto a él, Lucía temblaba con los ojos llenos de lágrimas. «Lucía», exclamó Isabela corriendo hacia ella horrorizada. «¿Qué hiciste?» «Solo quería oler las flores», balbuceó la niña entre sollozos. «No fue mi culpa, se resbaló». Marcelo se acercó lentamente. No gritó, no frunció el ceño, solo contempló el desastre. Ese jarrón era intocable, un recuerdo sagrado. Isabela, pálida, se interpuso. «Lo siento muchísimo, señor Villamar. Se lo pagaré, lo juro, descontaré de mi sueldo lo que sea necesario». Pero antes de que él pudiera responder, Lucía se arrodilló entre los escombros. «No lo toques», gritó Isabela. «¿Te vas a cortar?» «No, mamá, quiero arreglarlo», dijo la niña con una determinación impropia de su edad. Con cuidado, tomó los tallos de las flores intactas y las colocó en un pequeño vaso de vidrio que había cerca. Luego, juntó los fragmentos más grandes del jarrón roto y los acomodó artísticamente alrededor de las flores nuevas, creando una especie de mosaico. «Ahí está», dijo sorbiendo su nariz. «Ya no es el jarrón de antes, ahora se llama el jarrón que volvió a levantarse». El silencio se apoderó de la sala. Isabela no sabía si reír o llorar de angustia. Marcelo, por su parte, observaba la escena con una mezcla de asombro y ternura que le desconocía. Se agachó hasta quedar a la altura de la niña. «¿Y por qué le pusiste ese nombre?», preguntó con una voz más dulce de lo habitual. «Porque cuando algo se rompe», explicó ella secándose las lágrimas, «no se tira a la basura, se vuelve a armar de otra forma, y eso también puede ser bonito». Marcelo la miró fijamente, sintiendo cómo esa lección infantil derrumbaba sus últimas barreras. «Tienes toda la razón, Lucía», dijo al fin, «y me gusta mucho ese nombre». El jarrón que volvió a levantarse. La niña sonrió aliviada. ¿Ya no está enojado? No, en realidad gracias. Isabela soltó el aire que contenía en sus pulmones y abrazó a su hija. «Te lo dije», susurró Lucía mirando a Marcelo con complicidad. «Él no da tanto miedo como parece». Marcelo arqueó una ceja, divertido. «Eso no lo repetirás fuera de esta casa, jovencita». «¿Entendido?», respondió ella soltando una risa cristalina. El resto de la tarde fluyó con una paz inusual, una calma ligera que parecía acariciar los muros de la mansión. Marcelo decidió retirarse a la soledad de su biblioteca, pero no podía silenciar su mente. La frase de la niña seguía resonando con fuerza, como un eco persistente. Cuando algo se rompe, no se tira, se arregla. ¿Cuántas veces él había operado bajo la lógica opuesta? Personas, relaciones sentimentales, promesas antiguas, todo aquello que le causaba dolor o incomodidad, simplemente lo desechaba. Quizás, en el fondo, actuaba así porque carecía de las herramientas emocionales para reparar nada. Esa misma noche, mientras Isabela recogía sus pertenencias para marcharse, él se acercó a la entrada principal. Isabela rompió el silencio con voz suave pero firme. «Su hija es muy inteligente». «Lo sé», respondió ella con una sonrisa que mezclaba el cansancio del día con una curiosidad genuina. «A veces dice cosas que ni yo misma logro descifrar del todo». «Hoy yo entendí perfectamente», replicó él, desviando la mirada hacia el pequeño florero improvisado que reposaba sobre la mesa del vestíbulo. «Gracias por traerla. Honestamente pensé que su presencia sería una molestia, pero no ha sido así». Hizo una pausa reflexiva antes de añadir: «Ha sido una lección. El jarrón que volvió a levantarse». Ella asintió, visiblemente conmovida por la vulnerabilidad del empresario. A veces los niños tienen una visión más clara de la vida que nosotros los adultos. Marcelo la observó en silencio, y por un instante fugaz, algo muy similar a una sonrisa sincera se dibujó en su rostro. Cuando madre e hija cruzaron el umbral y se marcharon, la casa quedó sumida en el silencio nuevamente.
Pero ya no era ese silencio vacío y frío de antes. Ahora tenía resonancia, como si en cada rincón hubiera quedado impregnada la risa de la niña y el sonido de una tarde tranquila. Marcelo caminó hasta el florero improvisado y lo examinó bajo la luz tenue del pasillo. Las flores se mantenían erguidas y dignas entre los fragmentos de vidrio y algunos pétalos caídos. El jarrón, que volvió a levantarse, repitió en voz baja, y por primera vez en muchos años sintió que aquella metáfora no hablaba de un objeto de decoración, sino de su propia existencia. Esa noche, al recostarse en su cama, comprendió una verdad que jamás había admitido. No eran las cuentas bancarias, ni el poder corporativo, ni los contratos millonarios, lo que dotaba de sentido a su vida. Eran las conexiones humanas, la gente que lograba sacarle una risa, los detalles minúsculos que no se pueden cuantificar. Antes de caer rendido por el sueño, pensó en Isabela, en la inocencia de su hija, y en la posibilidad real de que su hogar, por fin, estuviera despertando de un largo letargo. Hagamos una pequeña travesura para aquellos que siempre revisan la caja de comentarios antes de ver el video completo. Escriban la palabra galleta. Solo los que llegaron hasta este punto exacto entenderán el chiste secreto. Continuemos con nuestra historia. Al día siguiente, la mansión Villamar amaneció bañada por una luz cálida y dorada que se filtraba atrevida entre las pesadas cortinas. Marcelo, quien solía iniciar su rutina revisando correos urgentes e informes financieros, esa mañana se detuvo frente al ventanal simplemente para contemplar el mar. No comprendía la razón de su conducta, pero había algo en la atmósfera que lo obligaba a tomarse un respiro. En la cocina, Isabela tarareaba una melodía alegre mientras organizaba un frutero sobre la mesa central. Al escuchar los pasos del patrón, se giró rápidamente. «Buenos días, señor Villamar. ¿Su café negro como siempre?», preguntó con una sonrisa ligera. «Sí», respondió él, pero hizo una pausa inesperada. «Y también probaré esas galletas de canela que preparó». «Vaya, eso sí es una novedad», contestó ella, divertida por la petición. ¿A qué debemos tanta valentía culinaria? Digamos que el llamado empresario de hielo está empezando a descongelarse un poco, replicó él con un toque de ironía. Isabela soltó una risa suave. Le agradaba notar ese tono más relajado, menos severo y autoritario. Cuidado, si se derrite demasiado rápido, no quedará nadie para mantener el orden en el imperio. No subestime la eficiencia de mis asistentes, dijo él con un dejo de orgullo profesional. Entonces está a salvo, bromeó ella mientras servía el café humeante. Pero admítalo, su casa ya no se siente igual. Marcelo no respondió de inmediato, miró a su alrededor absorbiendo los detalles. Era cierto. Las flores frescas, las cortinas abiertas de par en par, el aroma a pan recién horneado, todo se percibía diferente. Sí, admitió finalmente, y no estoy seguro de si eso es bueno o malo. Depende de la perspectiva, contestó Isabela con total naturalidad. A veces el cambio asusta porque nos suena a pérdida, pero en realidad suele ser el comienzo de algo mucho mejor. Marcelo la observó con detenimiento, intrigado. ¿Siempre habla con tanta sabiduría?, preguntó curioso. Solo cuando me dan permiso, respondió ella con picardía. Él dejó escapar una breve carcajada, una de esas risas auténticas que salen sin pedir permiso. Luego retomó el tema que rondaba su mente desde la noche anterior. ¿Qué hace usted cuando no está trabajando aquí, Isabela? Cocino para algunos vecinos del barrio, limpio una casa pequeña los domingos y cuando me queda tiempo libre, leo con mi hija. ¿Le gusta la lectura? Me fascina, dijo ella con un brillo especial en la mirada. Me hace sentir que puedo viajar a cualquier lugar sin moverme de mi sillón. ¿Y usted, señor Villamar? Marcelo reflexionó un instante. Hace años que no leo nada que no sea estrictamente laboral. Antes sí lo hacía, era un hábito, pero lo abandoné. Entonces debería retomarlo, sugirió Isabela con convicción. Tal vez descubra que las historias también sirven para curar heridas. Él asintió lentamente, como quien recibe un consejo que no solicitó, pero que en el fondo necesitaba desesperadamente. Esa misma tarde, mientras ella limpiaba el polvo en la biblioteca, Marcelo entró y se acercó a las estanterías repletas de tomos olvidados. ¿Tiene alguna recomendación para mí?, preguntó. Isabela levantó la vista, sorprendida. ¿Para usted?,
Sí, quiero algo que no tenga números, ni gráficos, ni cláusulas legales. Ella revisó los lomos de los libros y extrajo uno con las tapas visiblemente gastadas por el uso. Dijo entregándoselo. Era El viejo y el mar. Marcelo lo observó como si fuera un objeto alienígena. ¿Por qué en particular? Porque trata de alguien que luchó con todas sus fuerzas, que perdió y ganó al mismo tiempo. Me recuerda un poco a usted. Él tomó el ejemplar sin decir palabra. Esa noche, cuando el reloj marcó las 10, abrió el libro, leyó la primera página, luego otra, y sin darse cuenta devoró el primer capítulo entero. Hacía una eternidad que no se sumergía así en una narración. Al día siguiente, durante el desayuno, Isabela le preguntó con una chispa divertida en los ojos. ¿Y bien? ¿Le gustó? Es una historia simple, respondió él, y luego añadió con seriedad, pero poderosa. Exactamente, dijo ella satisfecha. Las cosas simples son las que más perduran en nosotros. Esa tarde, Marcelo tomó una decisión completamente inesperada. Cuando Isabela terminó de limpiar la cocina y se disponía a descansar, él apareció en el umbral con las manos en los bolsillos, en una postura relajada. Esta noche quiero que cocine algo especial, anunció. ¿Para una cena de negocios?, preguntó ella extrañada. Sí, una cena. Y quiero que usted se siente a la mesa a comer conmigo. ¿Con usted?, repitió ella, totalmente desconcertada. Señor Villamar, eso no sería apropiado. Va contra el protocolo. Solo será una cena, aclaró él con firmeza. Considerémoslo una forma de agradecerle por haberle devuelto el sonido y la vida a esta casa. Isabela dudó por un momento, evaluando la situación, y luego asintió lentamente. Está bien, acepto, pero no esperé comida de chef de alta cocina. Yo preparo comida para el alma, no para las portadas de revistas. Marcelo sonrió de medio lado. Justo eso es lo que necesito. La tarde transcurrió entre aromas deliciosos y risas discretas. Desde su estudio, él alcanzaba a oírla moverse por la cocina, tarareando felizmente mientras mezclaba los ingredientes. Cuando finalmente bajó al comedor, el ambiente se sentía transformado. Una mesa puesta con sencillez, una vela encendida dando calidez, y una fuente de pollo al horno glaseado con miel. Pensé que exageraba cuando dijo que no cocinaba para revistas, comentó él al sentarse y ver la presentación casera. Se lo advertí, replicó ella divertida. Pero pruébelo antes de juzgar. Marcelo cortó un trozo, lo saboreó y guardó silencio unos segundos, procesando el gusto. Está delicioso. Lo dice porque tiene hambre, bromeó ella. Lo digo porque es la verdad. Ella rió y tomó un sorbo de su copa de agua. No todo en la vida tiene que llevar una etiqueta de excelencia o perfección, señor Villamar. A veces basta con que algo te haga sonreír y sentirte bien. Marcelo la miró fijamente a los ojos. Había algo en su forma de hablar y de ver el mundo que desarmaba sus defensas sin ningún esfuerzo. ¿Siempre logra ver el lado bueno de todo?, preguntó. No siempre, pero lo intento, confesó ella encogiéndose de hombros. Si uno se enfoca solo en lo malo y en las desgracias, termina olvidando que lo bueno también existe y merece ser celebrado. La conversación fluyó con una naturalidad asombrosa. Hablaron de libros, de música e incluso debatieron sobre comida. Marcelo se sorprendió a sí mismo riendo a carcajadas más de una vez, algo que no recordaba haber hecho en una cena en años. Cuando terminaron, Isabela hizo ademán de levantarse para retirar los platos, pero él la detuvo con un gesto suave. Déjelo, dijo. Hoy no hay jefes ni empleadas en esta mesa, solo dos personas que han compartido una buena cena. Ella lo miró sin saber qué responder, conmovida. En ese preciso momento comprendió que aquel hombre distante y frío ya no era el mismo. Había una luz nueva en su mirada, un brillo que antes no existía. El silencio que siguió no fue incómodo. Al contrario, tenía la suavidad de algo que empezaba sin prisa, pero con firmeza. Esa noche, cuando Marcelo subió a su habitación, se detuvo frente al espejo de cuerpo entero. Llevaba la corbata ligeramente torcida y una expresión que hacía años no veía reflejada en sí mismo, serenidad absoluta. Tomó el libro que Isabela le había prestado de la mesita de noche y antes de acostarse, leyó una frase en voz baja, casi como un mantra. El hombre no está hecho para la derrota. Una leve sonrisa se dibujó en su rostro. Tal vez aquel anciano y él tenían más en común de lo que jamás se había atrevido a admitir. Mientras tanto, en la tranquilidad de su propio hogar, Isabela tampoco podía reprimir una sonrisa. Se percibía algo distinto en el ambiente, una electricidad nueva, como si aquella cena hubiera alterado el curso de engranajes invisibles, pero trascendentales en sus destinos. Ya recostada en su cama,
Antes de que el sueño la venciera, rememoró las palabras inocentes que su hija le había dicho días atrás. No se ve tan malo como parece, y por primera vez, Isabela se permitió creer que quizás la pequeña Lucía tenía razón. Los días que siguieron parecieron fluir con una calma inusual, casi mágica. La rutina en la imponente mansión Villamar se transformó, volviéndose extrañamente familiar y acogedora. El aroma a pan recién horneado inundaba los pasillos por las mañanas, las risas espontáneas se escapaban desde la cocina, y el sonido rítmico del antiguo reloj, que ahora marcaba cada minuto con firmeza y precisión, sugería que la casa entera había recuperado su pulso vital. Marcelo ya no se atrincheraba durante horas interminables en su despacho. En ocasiones, el personal lo encontraba en el jardín, revisando contratos bajo la fresca sombra de un árbol, o simplemente perdiendo la mirada en el horizonte, donde el mar se unía con el cielo. La gente a su alrededor comenzó a notar la metamorfosis. En el círculo de trabajo más cercano al empresario, las especulaciones no tardaron en florecer. ¿Has visto al jefe últimamente?, susurró con incredulidad uno de los analistas a su compañero. Sonríe, no digas tonterías, te lo juro que lo vi. La sorpresa fue mayúscula cuando incluso aceptó probar un trozo de pastel en la oficina, algo impensable para un hombre que vivía a dieta estricta de café negro y fusiones corporativas. Sin embargo, las risas nerviosas se apagaron de golpe cuando su secretaria les lanzó una mirada de advertencia. En el fondo, todos sabían que el cambio radical de Marcelo tenía una causa, o mejor dicho, un nombre propio: Isabela Rivas. Una mañana, mientras ella se encontraba en la sede central de la empresa para entregar unos documentos urgentes, sus oídos captaron murmullos indiscretos en los pasillos. Así que es ella, susurró una empleada con curiosidad maliciosa, la que hizo que el señor Villamar se volviera humano. Otra contestó con un tono mordaz y venenoso: ya sabes cómo terminan siempre estas historias de cuentos de hadas. Al final él se aburrirá, volverá a ser el de siempre y ella quedará fuera, en la calle. Isabela fingió no escuchar, manteniendo la frente en alto, pero un nudo de angustia se le formó en el estómago y la acompañó durante el resto de la jornada. Al salir del edificio, la brisa marina le despeinó el cabello y respiró hondo, intentando calmarse. No quería darle importancia a las habladurías, pero las palabras ajenas dolían más de lo que admitiría. Esa misma tarde, en la oficina principal, uno de los directivos de mayor rango solicitó hablar con Marcelo. Señor Villamar, comenzó con una voz excesivamente cuidadosa, midiendo cada sílaba. Algunos miembros del consejo están preocupados por los rumores que circulan. La prensa podría malinterpretar su cercanía con una empleada doméstica. Sinceramente, no sería bueno para la imagen corporativa del grupo. Marcelo levantó la vista del informe que revisaba. Su mirada, fría y firme como el acero, hizo que el hombre se encogiera instintivamente en su asiento. ¿Rumores?, preguntó con una calma peligrosa. Solo comentarios, señor, pero deberían considerarse, insistió el directivo, nervioso. Marcelo apoyó los codos en el escritorio, inclinándose hacia adelante. ¿Y qué quiere que haga exactamente? ¿Despedir a una persona competente solo por ser amable? No me malinterprete, balbuceó el ejecutivo. Solo pienso que la prensa puede decir lo que quiera. Marcelo lo interrumpió con un tono cortante que no admitía réplica. Exactamente, la prensa puede decir lo que quiera. Pero si alguien en este edificio vuelve a mencionar su nombre con falta de respeto, será la última vez que lo haga bajo el techo de esta empresa. Un silencio sepulcral cayó sobre la sala. El directivo bajó la cabeza, asintió humillado, y se retiró sin pronunciar palabra. Marcelo se quedó solo, mirando por el ventanal, sintiendo cómo la rabia y la impotencia se mezclaban con algo más profundo, una necesidad feroz de proteger lo que empezaba a tener significado en su vida. Esa noche, al llegar a la mansión, encontró a Isabela acomodando unos libros en la sala de estar. ¿Todo bien?, preguntó ella de inmediato al notar la tensión en su expresión. Nada que no se pueda resolver. Gente hablando más de lo que debería, respondió él, intentando restar importancia. ¿Sobre qué?, indagó ella con cautela. Sobre usted y sobre mí, respondió él sin rodeos. Isabela lo miró en silencio, procesando la información. Entonces será mejor que me vaya, señor Villamar. No quiero ser motivo de chismes ni causarle problemas. Marcelo frunció el ceño, visiblemente molesto por la sugerencia. No volveré a escuchar eso. Nadie se va de aquí por culpa de rumores infundados. Pero la gente siempre habla, replicó ella con una serenidad dolorosa. ¿Y si eso afecta su reputación? ¿Desde cuándo le importa tanto mi reputación?, preguntó él, alzando la voz un poco más de lo habitual. Isabela respiró hondo antes de contestar. Porque sé lo que cuesta construir una vida con esfuerzo.
y no quiero ser la razón por la que algo suyo se desmorone. Marcelo la miró fijamente a los ojos, con una intensidad nueva. Si algo en mi vida se desmorona, le aseguro que no será por culpa de usted, y tal vez, por primera vez, se derrumbe por algo que realmente vale la pena. Sus palabras quedaron flotando en el aire, pesadas y significativas. Isabela bajó la mirada, incapaz de ocultar la emoción que la invadía. No sé qué decir, murmuró con voz temblorosa. Entonces, no diga nada, respondió él, recuperando la calma. Solo quédese. Los días siguientes, los rumores continuaron su curso, y aunque Marcelo intentaba ignorarlos, la prensa no tardó en enterarse. Un mediodía, su secretaria entró al despacho con el rostro tenso y pálido. «Señor, ¿han publicado algo?» Sobre el escritorio dejó un periódico local. En la portada se veía una fotografía nítida. Marcelo en el parque, sentado en el césped con Isabela y la pequeña Lucía a su lado, los tres sonriendo de manera espontánea. El titular era claro y sensacionalista. El empresario más frío de Mónaco sorprende con una vida secreta. Marcelo soltó el periódico y cerró los ojos por un instante. No recordaba haber visto fotógrafos ese día, pero la imagen era real. Y lo peor, o lo mejor, era honesta. Se veían genuinamente felices. El teléfono privado comenzó a sonar. Era uno de los miembros más influyentes del consejo. «Marcelo, ¿qué está pasando? Esto se está saliendo de control. La reputación del grupo está en juego». «La reputación del grupo está segura», respondió él con voz firme e inquebrantable. «Yo me encargo». «¿Y esa mujer? ¿La va a despedir para cortar el escándalo?» Marcelo apretó los puños hasta que los nudillos se pusieron blancos. «No, y si alguien más vuelve a hacerme esa pregunta, también lo despediré a usted». Colgó el teléfono sin esperar respuesta, terminando la discusión. Esa tarde, cuando llegó a casa, Isabela ya sabía lo ocurrido. La noticia se había difundido por todos los canales. Lo esperaba junto a la puerta principal con el rostro pálido y los ojos húmedos por el llanto. «Señor Villamar», empezó con voz rota, «esto ha ido demasiado lejos. No quiero ser un problema para usted. Voy a renunciar inmediatamente». Marcelo dio un paso decidido hacia ella. «No diga eso». «Es lo correcto», insistió ella, negando con la cabeza. «Usted no necesita este escándalo. La gente no entiende, y yo no pertenezco a su mundo». «Isabela», la interrumpió él con una firmeza que la desarmó. «Usted pertenece donde quiera estar». Ella bajó la mirada, intentando controlar las lágrimas que amenazaban con caer de nuevo. «¿Y si todo se derrumba por mi culpa?», susurró. «Entonces lo reconstruiremos», dijo él sin titubear, evocando el recuerdo de los objetos rotos que ella había sanado, tal como se reparó el reloj, o el jarrón que volvió a levantarse. Isabela levantó la vista y vio en sus ojos una certeza absoluta. Por un momento, el silencio volvió a ocupar la casa, pero era un silencio cálido, como si las paredes mismas entendieran la magnitud de lo que estaba ocurriendo. De repente, Lucía apareció corriendo por el pasillo, sosteniendo un dibujo entre sus pequeñas manos, ajena a la atención de los adultos. «Mamá, mire», dijo con orgullo infantil. «Dibujé al señor Villamar sonriendo». Marcelo se agachó para quedar a la altura de la niña y ver la obra de arte. «Me salió bien, ¿verdad?», preguntó la niña con ilusión. «Perfecto», dijo él, sonriendo de verdad esta vez, con una ternura que nadie le conocía. «Y puedes decirme Marcelo». Lucía aplaudió feliz, y por primera vez, Isabela no intentó corregirla por la falta de formalidad. Esa noche, mientras el reloj marcaba las 11, Marcelo miró por la ventana el reflejo de la luna sobre el mar oscuro. Sabía que lo que venía no sería fácil, que habría críticas y juicios, pero también sabía que no quería volver atrás. No importaban los rumores, ni las miradas ajenas. Había pasado demasiado tiempo viviendo en una casa llena de cosas valiosas, pero vacía de vida. Y por fin, la vida había regresado para quedarse. El amanecer en Mónaco trajo consigo una calma extraña y reparadora. Afuera, el mar golpeaba suavemente contra las rocas, y el sol empezaba a pintar de oro los muros blancos de la mansión Villamar. Adentro, el silencio ya no era pesado ni frío como antes. Era el silencio de quienes respiran con paz, después de haber sobrevivido a una tormenta. Isabela preparaba café en la cocina, moviendo la cuchara con lentitud, como si intentara ordenar sus pensamientos revueltos. En la mesa reposaba el periódico doblado. En la portada aún se veía la foto de ella con Marcelo y Lucía en el parque. No se atrevía a leer los comentarios al pie de página.
Sabía que el mundo podía ser cruel cuando decidía juzgar sin saber. Marcelo apareció en el umbral, impecable como siempre en su traje negro y corbata azul marino, listo para enfrentar al mundo. Pero su expresión ya no era la del empresario inalcanzable de hielo. Había algo nuevo en su mirada, un brillo más humano y compasivo. «No leí las noticias», dijo Isabela en voz baja, evitando su mirada por vergüenza. «Yo sí», respondió él con calma, acercándose a la mesa. «Y por primera vez en mi vida, no me importa lo que digan». Isabela levantó la mirada, atónita ante la aparente indiferencia de su jefe. «¿De verdad no le inquieta ni un poco lo que opine la junta directiva?», preguntó ella, con la voz temblorosa. Marcelo dio un paso al frente, acortando la distancia que lo separaba, y su semblante, antes rígido como el acero, se suavizó. «Durante décadas viví siendo una marioneta de sus expectativas, convirtiéndome en una sombra de mí mismo», confesó con voz grave. «Que hablen lo que quieran. Ya no estoy dispuesto a sacrificar lo que es verdaderamente esencial por mantener una imagen». Isabela apretó la taza de té entre sus manos, buscando calor. ¿A qué se refiere con lo esencial? Marcelo la miró con una honestidad tan brutal que la dejó sin aliento. «A ustedes, a ti, Isabela, a la pequeña Lucía, y a toda la luz y vida que han traído a esta mansión gris». Ella bajó la vista, conmovida pero temerosa. «Marcelo, no sé si esto sea prudente. Venimos de realidades completamente opuestas. Las realidades se fusionan cuando existe la valentía para hacerlo», replicó él con firmeza, sin apartar la vista. «No me importa el juicio de los demás. Lo único que me importa es la paz que siento cuando las veo caminar por estos pasillos». Isabela sintió que el corazón se le salía del pecho. Jamás imaginó escuchar palabras tan vulnerables de aquel hombre. Estaba a punto de responder, cuando una vocecita alegre rompió la densidad del momento. «Buenos días», exclamó Lucía, irrumpiendo en la cocina con el cabello revuelto y los pies descalzos. «Buen día, pequeña revoltosa». «¿Ya arreglaron lo que los tenía con cara triste?», preguntó la niña con esa inocencia que desarma a cualquiera. Isabela soltó una risa nerviosa y suave. «Podría decirse que estamos trabajando en ello, cariño». «Pues me alegro», sentenció Lucía con total seriedad, «porque me aburre mucho cuando los adultos se complican la vida por nada». Marcelo estalló en una carcajada sonora y liberadora. «Tienes más razón de la que crees, pequeña sabia». El resto de la mañana fluyó con una calma inédita. Aquella residencia que antaño parecía un mausoleo de lujo frío y vacío, ahora vibraba con vida propia. Las ventanas estaban abiertas de par en par, las risas resonaban en los pasillos, y una mezcla de aromas marinos y florales llenaba el aire, desplazando el olor a encierro. Por la tarde, ignorando sus obligaciones corporativas, Marcelo decidió no ir a la oficina. En su lugar, llevó a Isabela y a la niña al mismo parque donde los paparazzis los habían captado anteriormente, pero esta vez sin escoltas, sin trajes formales y sin protocolos. Solo 3 personas disfrutando un día cualquiera bajo el sol. Lucía corrió por el césped verde, aferrada a su cometa colorida. «¡Miren!», exclamó Lucía emocionada. «Hoy haré que vuele más alto que las nubes». «Ten cuidado con las ráfagas de viento», le advirtió su madre entre risas. Marcelo observaba a ambas, sintiendo una mezcla de nostalgia y una plenitud que no conocía. «¿Sabe algo, Isabela?», dijo él, sin dejar de mirar a la niña. «Durante años creí que la felicidad era un trofeo exclusivo que se compraba con éxito y poder. Qué equivocado estaba. Ahora entiendo que la felicidad es algo tan simple como esto: ver a alguien reír sin miedo». Isabela lo miró de reojo, con una sonrisa tierna. «A veces, lo más simple es lo que más nos cuesta valorar». El viento sopló con fuerza, y la cometa ascendió majestuosamente, provocando los gritos de júbilo de la niña. «Mamá, señor Villamar, miren, está volando de verdad». Al alzar la vista hacia el cielo azul, Marcelo sintió por primera vez en mucho tiempo que cada pieza de su vida encajaba en su lugar. Al regresar a casa, el crepúsculo teñía el horizonte de tonos violetas y rosados,
reflejándose en los grandes ventanales. Marcelo se dirigió a la sala y encendió la chimenea, un gesto hogareño que nunca solía hacer. ¿Qué celebramos con el fuego?, inquirió Isabela, divertida. Que hoy es el primer día de mi nueva vida, respondió él, sirviendo 2 tazas de té caliente. Y desearía profundamente que también fuera el comienzo de la suya. Isabela lo miró confundida. ¿Cómo dice? Marcelo extrajo un sobre elegante de su saco y lo deslizó sobre la mesa de centro. Ella lo abrió con cuidado. Dentro había un documento legal, con el sello oficial del Grupo Villamar. ¿Qué significa esto?, preguntó, con los ojos muy abiertos. Es un nuevo proyecto, una fundación benéfica que llevará su nombre y el de su hija. Su misión será apoyar con recursos y vivienda a madres que, como usted, luchan solas contra viento y marea para salir adelante. Isabela sintió que la vista se le nublaba por las lágrimas. Marcelo, esto es demasiado. No puedo aceptarlo. No es demasiado, aseguró él con suavidad. Es justicia. Si alguien me enseñó lo que significa levantarse con dignidad después de caer, fue usted. Las lágrimas rodaron libremente por las mejillas de ella. No tengo palabras, no sé qué decir. Solo diga que se quedará, susurró él, con un tono de súplica velada. Isabela respiró hondo, sintiendo una certeza absoluta. Me quedaré. Marcelo sonrió y se acercó despacio, sin necesidad de decir nada más. En sus ojos ya no había frialdad ni cálculo, solo una inmensa paz. El fuego crepitaba, acompañando el ritmo del antiguo reloj reparado, que, fiel a su compás, marcaba los segundos de un presente lleno de esperanza. Esa noche, Lucía cayó rendida en el sofá, abrazada a su osito de peluche. Marcelo la cubrió con una manta suave y se quedó un momento contemplando la escena. La niña respiraba tranquila, con la expresión de quien se sabe protegida. Isabela se acercó en silencio. Hacía mucho que no la veía dormir tan en paz, murmuró. Tal vez porque ahora sabe que esta casa es un verdadero hogar, respondió él. Isabela lo miró y asintió. Sí, lo es. Marcelo levantó la vista hacia el reloj del salón. Tic, tac, tic, tac. Ese sonido, que antes le recordaba el tiempo perdido en soledad, ahora era el latido de algo nuevo, el ritmo de un corazón que había aprendido a sentir de nuevo. Al día siguiente, los titulares de prensa volvieron a hablar de ellos, pero el tono era radicalmente distinto. El magnate Marcelo Villamar dona millones a nueva fundación para mujeres trabajadoras. La fotografía que acompañaba el artículo mostraba a Marcelo, Isabela y Lucía sonriendo juntos, como una familia unida. Nadie hablaba ya de escándalo, sino de inspiración y generosidad. Los comentarios en redes sociales cambiaron, y con ellos la percepción pública. Pero para Marcelo, la opinión del mundo ya era irrelevante. Había comprendido que la verdadera riqueza no reside en las cuentas bancarias ni en las propiedades, sino en las personas capaces de devolverle el sentido a la existencia. Meses después, en una tarde dorada mientras tomaban el té en el jardín, Lucía corrió hacia ellos agitando un papel en las manos. «Miren mi dibujo», dijo emocionada. «Somos nosotros 3, y este pequeñito de aquí es un bebé». Isabela abrió los ojos como platos, sorprendida. ¿Un bebé? Sí, asintió la niña con una sonrisa enorme. Es para que nunca volvamos a estar solos. Marcelo soltó una carcajada, observando el trazo infantil con ternura. Parece que nuestra pequeña artista tiene planes de agrandar la familia. Isabela lo miró, ruborizada, pero con un brillo de alegría en la mirada. Lucía siempre imagina cosas hermosas. Y a veces, dijo él, tomando la mano de Isabela con delicadeza, las cosas más hermosas de la vida comienzan justo así, con un simple dibujo o un sueño compartido. El sol descendía sobre el jardín, bañando todo en una luz ámbar y cálida. Las flores se mecían con la brisa suave, y el viejo reloj seguía marcando su compás, testigo silencioso de un amor que había nacido entre la rutina, la risa y la sencillez.
La mansión Villamar ya no era la fortaleza inexpugnable del empresario de hielo. Se había transformado en el refugio donde un hombre aprendió a reír, una mujer volvió a confiar y una niña le recordó al mundo que incluso lo que está roto puede convertirse en una obra de arte. Si esta historia conmovió tu corazón y crees en las segundas oportunidades, por favor regálanos un me gusta y suscríbete al canal para no perderte nuestras próximas narraciones. Cuéntanos en los comentarios qué parte te emocionó más y califica esta historia del 0 al 10. Tu apoyo es fundamental para que sigamos creando contenido con valores. Y si quieres seguir inspirándote, aquí en pantalla te dejo otra historia increíble que estoy seguro te atrapará desde el primer segundo. Nos vemos en el próximo video.